A continuación vamos a resolver la pregunta B3 correspondiente al examen de Matemáticas aplicadas a las Ciencias Sociales realizado dentro de la convocatoria de junio de la EBAU 2021 en la Comunidad de Madrid. La pregunta dice lo siguiente: se considera la función real de variable real definida f de x igual a x cuadrado menos 3, todo ello multiplicado por e elevado a x. A. Obtenga los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f de x y determine sus extremos relativos indicando si corresponden a máximos o mínimos. Y B. Calcule la integral definida entre los límites de integración 1 y 2 de e elevado a menos x por f de x diferencial de x. Bien, pues aquí tenemos nuestra función y en el apartado A nos piden que obtengamos los intervalos de crecimiento y decrecimiento, así como los extremos relativos, indicando si corresponden a máximos o mínimos. Para determinar ambas cosas, lo primero que hay que hacer es derivar e igualar a 0. Pues vamos a ello. Daos cuenta que tenemos un producto. Entonces la derivada sería derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, por la derivada del segundo. Y la derivada de elevado a x se quedaba exactamente igual. ¿Qué podemos hacer aquí? Pues daos cuenta, en los dos sumandos tenemos elevado a x, pues lo sacamos factor común de 2x más x cuadrado menos 3. Y ahora, como hemos dicho, la derivada hay que igualarla a 0 para poder sacar los posibles máximos o mínimos. La derivada igual a 0. Producto. Cuando hay un producto igual a 0, o bien esto primero es 0, cosa que en nuestro caso es imposible porque el número n nunca puede ser 0, o bien eso segundo es 0. Y aquí vamos a poder sacar las soluciones que necesitamos. Ecuación de segundo grado, la resuelvo, me va a quedar menos 2, 4 más 12 es 16, raíz de 16, 4, y de aquí salen las dos soluciones que van a ser los posibles máximos o mínimos. Menos 2 más 4, 2, entre 2, 1, menos 2 menos 4 menos 6, entre 2, menos 3. Ya os digo, estos son los posibles máximos o mínimos. Ahora, ¿cómo podemos sacar la monotonía o intervalos de crecimiento y decrecimiento? Pues simplemente hay que poner en la recta real representada por el eje X los posibles máximos o mínimos y los puntos críticos del dominio, si es que hay alguno. Daos cuenta, el dominio de esta función, el número son todos reales, un polinomio todos reales, el producto de ambos, pues todos los reales. Por lo tanto, al no existir puntos críticos del dominio, aquí únicamente tendré que poner los posibles máximos o mínimos, es decir, menos 3 y 1. Ahora, ¿qué hay que hacer? Pues simplemente dar valores a la primera derivada en estos intervalos. Aquí, por ejemplo, por debajo del menos 3, pues voy a dar el menos 5. Entre menos 3 y 1 no me voy a complicar, doy el 0. Y por encima del 1, por ejemplo, el 2. Pues vamos a sustituir en la derivada que tenía esa expresión. El número e elevado a cualquier cosa siempre es positivo, o sea, no os compliquéis la vida. El signo va a venir determinado por ese polinomio de segundo grado únicamente. Pues empezamos con el menos 5, me va a quedar 2 por menos 5 menos 10, más 25, 15, menos 3, 12. Queda positivo, pues eso quiere decir que en ese intervalo la función es creciente. Sustituyo el 0, me queda 0, 0, menos 3, negativo, función decreciente. Y por último sustituyo el 2, me queda 2 por 2, 4, más 4, 8, menos 3, 5. Vuelve a quedar positivo, luego la función en ese intervalo vuelve a ser creciente. Resumiendo entonces, diremos que la función es creciente en el intervalo que va de menos infinito a menos 3, unión 1 más infinito.
y decreciente en esta zona nada más, de menos 3 a 1. Con eso ya tendríais la primera parte del apartado. Y ahora ya simplemente nos dicen que determinemos extremos relativos diciendo si son máximos o mínimos. Pues nos fijamos. Posibles máximos o mínimos, 1 y menos 3. Menos 3 a la izquierda crece, a la derecha decrece. Pues como por ahí sube y por aquí baja, eso va a ser un máximo. ¿Dónde va a estar situado exactamente el máximo? Pues en menos 3 f de menos 3. Es decir, tendré que sustituir el 3 en la función original. Me quedaría menos 3 al cuadrado 9, menos 3, 6, 6 por e elevado a menos 3. Luego ese sería el máximo. Y si nos fijamos en el 1, como aquí decrece y aquí crece, eso va a ser un mínimo. Y va a estar exactamente en 1f de 1. Sustituimos el 1 en la función original. 1 al cuadrado menos 3 menos 2 por e elevado a 1, que es e. O sea, me queda menos 2e. Y así ya tenemos definidos los extremos relativos y terminado el primer apartado. En el segundo apartado nos piden calcular la integral definida entre 1 y 2 de e a la menos x por f de x diferencial de x. Pues nada, lo que tendré que hacer es sustituir f de x por la función, es decir, por x cuadrado menos 3 por e a la x, y daos cuenta lo que sucede aquí. Tenemos el producto de e a la menos x por e a la x, potencias de la misma base multiplicando, se ponía la misma base, se sumaban los exponentes, menos x más x es 0 y cualquier número elevado a 0 es 1. Así, en menos x por e a la x, como nos va a quedar 1, multiplicando a todo, pues se nos va. Y la integral simplemente va a quedar integral entre 1 y 2 de x cuadrado menos 3 diferencial de x. Pues bueno, la integral de x cuadrado, muy sencillo, se sube un grado, se divide entre ese mismo grado y luego menos 3, la integral de diferencial de x, x. Y ya solo nos queda aplicar los límites de integración, que eso se hacía primero con el de arriba, sustituíamos donde había x por ese valor, nos queda 2 al cubo partido de 3 menos 3 por 2 y luego menos, sustituimos donde hay x por 1, nos va a quedar pues operamos ahí, queda 8 tercios menos 6 menos 1 tercio más 3. 8 tercios menos 1 tercio, 7 tercios, menos 6 más 3, menos 3. Juntamos todo en una fracción y me queda finalmente menos 2 tercios como resultado de la integral. Pues con esto ya tendríais completamente terminado el ejercicio.